Muy bien, buenas tardes con todos. Continuamos entonces nuestro recorrido. Estamos trabajando la literatura española. Tengamos presente, antes de iniciar, la importancia de ir leyendo la novela de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno. ¿Sí? Recuerden, esa obra la vamos a estudiar de manera profunda a partir de la semana 10, ¿sí? Donde analizaremos cada aspecto de la obra. De igual manera, también más adelante, la novela La ciudad y los perros de Ciro Alegría, de Mario Vargas Llosa, perdón. Bien, empezamos entonces nuestro recorrido. Hoy día vamos a trabajar la obra de dos autores muy importantes, Calderón de la Barca con La vida es sueño y Gustavo Adolfo Bécquer. Vamos a ver las rimas y las leyendas. Antes de ingresar a estos puntos centrales, permítanme recordar esta diapositiva, este panorama que la sesión pasada les mostré con respecto a la literatura española. Recuerden que cualquier pregunta a través del chat importante para responderla inmediatamente. Lo que quería resaltar en este esquema que les había mostrado era el significado del siglo de oro. Esta etapa luminosa en la literatura española va a ser el eje, el centro gravitacional de toda la literatura española. Es el momento en el que se sintetiza toda la tradición medieval y se fortifica la nación y la literatura española. Y es el momento al cual los escritores del siglo XIX y XX inclusive van a regresar. Este siglo XIX y XX, recuerden, en la literatura española, es una época de profunda crisis. ¿Sí? España pierde su condición de imperio, pierde sus colonias, pierde toda la hegemonía que tenía anteriormente. Y ahora se va a convertir en una sombra de lo que fue. En esa época, los escritores del siglo XIX y XX viran sus ojos hacia escritores como Góngora, escritores como Lope de Vega, Calderón, Cervantes, Garcilaso, etcétera, etcétera, etcétera. El siglo de oro es un modelo que va a marcar la pauta a lo largo de la literatura española. Esa es la importancia. La clase pasada habíamos estado trabajando, vimos ya la etapa del Renacimiento, enfocándonos en la novela picaresca. Ahora vamos a hablar del barroco, centrándonos en La vida es sueño. ¿Sí? Y posteriormente terminaremos hablando de Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y las leyendas. Muy bien, iniciamos entonces nuestro recorrido. Primero, una visión general con respecto al barroco del siglo de oro. Recuerden, el barroco español se va a desarrollar a través de tres vertientes principalmente, ¿sí? La vertiente de la narrativa, que va a estar representada por Cervantes, la vertiente de la poesía o la lírica, que va a estar representada por Góngora, y la vertiente del género dramático, es decir, el teatro, que en esta ocasión la vamos a abordar a través de Calderón de la Barca. ¿Sí? Muy bien. Veamos características que van a distinguir el teatro barroco. Entre ellas, la más importante es esta fusión o esta mezcla de elementos trágicos y cómicos. Una explicación rapidísima. En la época antigua, desde la época antigua, clásica, la formación del género dramático se va a dar a través del teatro y a través de dos especies, la tragedia y la comedia, cada una con sus características. En la Edad Media prácticamente no hay mayor desarrollo en el teatro, sino hasta recién a inicios del Renacimiento y ya entrado el Barroco, el teatro se va a convertir en un gran centro, en un gran elemento en la evolución literaria. Pero en el siglo XVII, en el Barroco, recuerden ustedes, el Barroco como estilo tiene esta característica de fusionar elementos, de combinar de estas formas complejas y retorcidas y recargadas. Muy bien, el Barroco toma estos dos elementos clásicos y los mezcla. Tenemos la obra, la comedia barroca, donde los elementos trágicos y los elementos cómicos se mezclan. Por ejemplo, La vida es sueño, la obra de la cual vamos a hablar en un segundo. ¿Qué elementos trágicos tiene? Clarísimo.
el destino funesto, la acción de Segismundo enfrentando a el hado, es decir, a ese destino que se le ha presagiado. ¿Y qué elemento cómico? Por un lado, el sentido moral, porque eso es también de lo que vamos a ver en La vida de sueño, y por otro lado, también la armonía con la que acaba la obra, ¿no? Porque todos al final se reconcilian. Entonces, esa fusión de lo trágico y lo cómico es un elemento clave dentro del teatro del barroco, ¿no? Y que en gran medida explica lo que Giancarlo, por ejemplo, acota en el chat, que es la complejidad, ¿no? La complejidad, el retorcimiento, ¿no? Muy bien. Otro elemento importante que distingue al teatro del barroco es el empleo del octosílabo. Ojo, el barroco español, el octosílabo. Recuerden, cuando hablábamos de Manrique, la clase pasada, con las coplas, hablamos también del octosílabo y subrayábamos ahí cómo este tipo de verso tiene orígenes en la tradición popular española. Entonces, hablar de octosílabo es penetrar en las entrañas mismas del origen de la lírica española. Entonces, la presencia del octosílabo en el teatro barroco, sobre todo en el de Calderón, es muy significativo en ese sentido, pues cierra los vínculos con la tradición popular. Otro rasgo que también va a marcar en ese sentido al teatro del barroco es las fuentes de donde toman las historias, ¿no? Los temas. Estamos hablando de la tradición española, la historia española. Claro, todo barroco, tanto en España como en Inglaterra, por ejemplo, una de las fuentes básicas es la mitología latina. Eso también va a estar presente, ¿verdad? Pero en el caso de España, del barroco español, una de las fuentes básicas va a ser la historia española, la tradición española. Y cabe mencionar en este punto la aparición de los llamados corrales de comedia. ¿Por qué es importante mencionar este aspecto de los corrales de comedia? Porque van a ser la base del teatro moderno. Recuerden, cuando hablábamos nosotros del teatro griego, ¿cómo configurábamos ese espacio? Teníamos un escenario. Delante del escenario, recordarán ustedes, estaba la orquesta, que era el lugar donde se ubicaba el coro, y delante de todo estaba el auditorio, que eran pues las graderías, ¿sí? Donde se ubicaba el público. Esa era la disposición del teatro griego. Los corrales de comedia que se van a desarrollar en el barroco, sobre todo, tienen una disposición semejante, pero con importantes diferencias. Ustedes pueden observar en esta imagen, por ejemplo, identificar el escenario, ¿no? Y, y también podemos identificar estos espacios, que es esta planicie, donde se ubica también el público, y al costado están los balcones, desde los cuales también se observa la escenificación. Esta distribución que tiene su origen en la manera como se componían estos teatros, ¿ya? En sus orígenes estos teatros se montaban en la calle, ¿no? Así como hoy en día cuando arman su fiesta, ¿no? En las calles, igual, ¿no? Cerraban la calle, ponían en un lado el escenario y entonces teníamos la planicie y teníamos los balcones. Esta disposición marca también una distinción social, ¿no? Dentro de llano se ubicaba la gente popular o vulgar y dentro del espacio de los balcones se ubicaba pues la nobleza, ¿sí? Ray hace una observación en el chat, dice, habían corrales populares y cortesanos. Sí, se puede señalar que sí, en tanto eh, la manera en la que se componían, ¿sí? Habían, en los orígenes, sobre todo el corral de comedia, se va a construir como lo estaba señalando hace un momento, ¿no? Es decir, era improvisado, ¿no? En la calle misma se cerraban, se ponían ahí los ambientes, etcétera. Luego, a partir de ese ambiente, se fue diseñando ya un espacio específico de la representación dramática, ¿no? Que va a ser ya el teatro, construido para la representación, pero siguiendo el modelo de los orígenes del corral de comedia, ¿no? Hoy en día, cuando ustedes van al teatro o vayan al teatro, van a observar que tiene esa disposición, ¿no? El teatro, digamos, moderno, el teatro clásico, ¿no? Tiene esa disposición, el teatro tradicional, ¿no? Tiene esa disposición, ¿no? De los palcos y arriba tiene las, las, este, los balcones, ¿no? Muy bien.
Entonces, estos son los elementos que podemos distinguir en líneas generales que van a ir diferenciando el teatro barroco español. Ahora, profundizando un poco más, distinguimos dos vertientes del teatro barroco, el popular y el cortesano. En el teatro popular vamos a identificar nosotros a Lope de Vega, en el teatro cortesano a Calderón, el autor del cual vamos a hablar. De López de Vega no vamos a hablar más porque no lo pide el temario, así que lo dejamos ahí tranquilo. Vamos a hablar entonces ahora del teatro cortesano. Características muy puntuales. Básicamente podemos señalar dos aspectos centrales en el teatro cortesano. Uno, el público, recuerden, en el teatro cortesano es un público que está marcado por la nobleza, los clérigos, es decir, la corte. En cambio, en el teatro popular lo que encontramos nosotros es el público vulgar, es decir, un público no instruido. De tal manera que la temática del teatro cortesano va a derivar a explorar temas de carácter filosófico o religioso, provocando o buscando provocar en el auditorio la meditación y la reflexión. Muy diferente es el caso del teatro popular, donde el objetivo, digamos, de la representación era entretener al público. ¿Eh? En el caso del teatro cortesano, lo que se buscaba, repito, era la reflexión, la meditación del auditorio, debido a los temas, ¿no?, que va a abordar. En el caso de La vida es sueño, recuerden, el tema tiene que ver con un tema filosófico, ¿no? La manera como el personaje se angustia de saber si lo que está viviendo es un sueño o no. Tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con nuestra percepción. Debido a esos temas y a la complejidad, se recurre a un lenguaje que ya nosotros hemos identificado en otro autor, recordarán ustedes, el lenguaje alegórico. Estamos hablando de Dante, ¿recuerdan? Cuando hablábamos de Dante, también ahí puntualizábamos la importancia de la alegoría. ¿Por qué? Porque a Dante le servía para poder explicar conceptos complejos a un público cotidiano. De la misma manera aquí, la alegoría va a ser un rasgo que va a distinguir el teatro cortesano y podemos interpretarlo debido a la temática que va a desarrollar, ¿no? En La vida es sueño podemos, por ejemplo, poner como una muestra el encierro de Segismundo, ¿no? La celda donde se encuentra Segismundo viene a ser una alegoría de el pecado original, ¿no? La idea de que la celda donde está Segismundo es el vientre de la madre, y Segismundo es el símbolo del ser que todavía no nace, pero que aún así, sin nacer, ya está sufriendo los castigos por un hecho que él no ha cometido. Entonces, a través de esas alegorías, repito, el teatro cortesano va expresando conceptos que tienen que ver con lo filosófico y también con lo religioso, ¿no?, que es también el ámbito por donde se va a desplazar. Muy bien. Entonces, estas son las características generales que podemos identificar con respecto a el teatro barroco español. Recuerden, si tienen alguna pregunta, alguna duda, a través del chat siempre es importante. Veamos ahora a Calderón de la Barca, que es el autor representativo del teatro cortesano. De él nos piden a nosotros trabajar La vida es sueño. La vida es sueño. Antes, sin embargo, es bueno marcar una diferencia entre las comedias y los autos sacramentales, que son parte de la obra de Calderón de la Barca. Ambas formas pertenecen al teatro, es decir, son formas de representación dramática. La diferencia que los distingue es que las comedias abordan temas de carácter filosófico, es decir, mundanos, por decirlo de alguna manera. En cambio, los autos sacramentales tienen una preferencia por los temas religiosos específicamente, ¿sí? Ese es el punto que los distingue. Muy bien, vayamos a ver entonces La vida es sueño. Algunos aspectos formales. La vida es sueño es un drama o comedia de tipo filosófico. Recuerden que en la época del barroco español a toda obra se le denominaba comedia. Pues recuerden lo que veíamos hace un momento,
el teatro tiende a fusionar los elementos de la tragedia y comedia, ¿no? Y todo se mezcla y va a recibir el nombre genérico de comedia. Ese tipo de concepción va a estar presente en el género dramático a lo largo de los siglos, va a durar hasta el siglo XIX, donde se va a seguir denominando comedia a todo tipo de expresión dramática. La vida de sueño está dividido en 3 actos, siguiendo el modelo clásico, y predomina el verso octosílabo en la composición. Digo predomina porque en la obra también se emplea el verso endecasílabo, ¿sí? ¿Recuerdan? El verso endecasílabo. Es un tipo de verso que lo vimos con quién, ¿recuerdan? Alguien por el chat ahí puede señalar con quién vimos el verso endecasílabo hace algunas clases atrás. Lo vimos con Dante Alighieri, ¿sí? En la Divina Comedia, correcto. Muy bien, Jordan, en la Divina Comedia, claro. El verso endecasílabo es un verso que tiene, a ver, ¿cuántas sílabas tiene el verso endecasílabo? A ver, esas manitos veloces. El verso endecasílabo tiene, buscando en el chat, en el Google, están buscando. 11, muy bien, Ray. Tiene 11 sílabas. Muy bien, Jordan. Pilar dice que tiene 111. No, ya sé que te has equivocado, Pilar, no te preocupes. Sé que es 11, ¿no? Por ahí se te fue el teclado, no te preocupes. Correcto, 11 sílabas. Hago este hincapié en el verso endecasílabo, ¿por qué? Porque ese verso surge en Italia, pero a inicios del Renacimiento va a migrar a España, se adapta y se va a convertir en el verso más importante de la lírica española, junto con el octosílabo. O sea, va a ser el verso que identifica la lírica española y por eso es importante señalar. Muy bien, ¿cuál es el tema central de La vida es sueño? Lo estábamos mencionando, la existencia humana entre la vida y la ficción. Ese es el tema que va a envolver la crisis de Segismundo, porque Segismundo se desata en una crisis. Él no sabe si lo que está viviendo es un sueño o no. Ese tema es el tema de la época. Hay que partir de ese punto. Es el tema que envuelve a todo el hombre del siglo XVII. Un hombre angustiado, un hombre que vive en el vacío, pues todo lo que él creía, todas sus certezas se han venido abajo. Todo el humanismo ha destruido sus viejas creencias y entonces el hombre del 17 se encuentra pues abandonado. Eso va a expresarse a través de temas como la duda, la inestabilidad de la existencia, la duda sobre la realidad, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, también Cervantes va a apelar a ese recurso a través de la mirada del Quijote. Pero lo que va a marcarnos como gran diferencia la vida es sueño es el otro gran tema que también nos va a presentar, la libertad, ¿sí? Como tema. Ahora, la libertad aquí hay que entenderlo no simplemente como eh, la liberación o el desprendimiento de cualquier atadura, no, sino hay que entenderla sobre todo desde un punto de vista moral, es decir, estamos hablando de el libre albedrío, la libertad del ser humano de decidir con respecto a sus acciones, entre el bien y el mal. Ese es el libre albedrío, ¿sí? La decisión del ser humano, la libertad. Eso es a lo que va a aspirar Segismundo. Cuando Segismundo habla, más adelante vamos a citar, cuando él habla sobre la libertad, está hablando de salir de sus prisiones, de sus cadenas, es verdad, pero aún no se da cuenta de la auténtica libertad, que es la decisión del ser humano, que eso es lo que más adelante él se dará cuenta. Muy bien, visto estos temas, vamos a recordar brevemente algunos aspectos de la obra, ¿sí? Así que nos vamos a acercar a trabajar el argumento, ¿sí? Para recordar, repito, algunos aspectos importantes de la vida de sueño. Los hechos de la vida de sueño ocurren en Polonia. Hasta ahí justo esa observación que hace Ray es también importante, ¿no? Segismundo va a ser este emblema del hombre creando su propio destino. Es la idea del antropocentrismo, pues justo de eso vamos a hablar al final, enfatizando ese aspecto. Bien, Ray. La historia se desarrolla en Polonia. Hasta ahí llegan Rosaura y Clarín, moscovitas que han viajado hasta Polonia buscando a Astolfo, el duque de Moscovia. ¿Por qué?
Rosaura ha sido deshonrada y va en búsqueda de Astolfo. Astolfo le había prometido el matrimonio, pero ahora se fue, viajó hasta Polonia, Astolfo, para casarse con Estrella. Estrella es la heredera del rey Basilio. En ese sentido, Astolfo está aspirando a la corona de Polonia. Rosaura viaja llevando consigo, ¿sí?, una espada que le permitirá, ¿sí?, ingresar a la corte. Lo que encontramos ahí, en esa imagen de Rosaura, es un secreto. La madre de Rosaura le ha dado a ella esa espada diciéndole que la muestre a cualquier noble que se tope y esa espada le abrirá los caminos, dijo la madre de Rosaura. Ahora, lo que Rosaura no sabe es que esa espada es la espada de su padre. Cuando llega Rosaura al castillo, con quien primero se va a topar es con Segismundo. Segismundo se encuentra encerrado en la torre externa al castillo. Cuando llega Rosaura, Segismundo se está quejando precisamente de su encierro. Es el primer monólogo de Segismundo, el también llamado monólogo de la libertad, donde lo que exige Segismundo es precisamente que se caigan las barreras y él ser liberado. Y reniega, ¿no? Esencialmente él se queja de Dios, ¿no? ¿Por qué no tiene, cualquier ser tiene más libertad que yo? Dice, ¿no? Cito un fragmento. Segismundo dice, nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma, y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Se queja, ¿no? De que las aves son, eh, 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 de que las aves abandonan el nido, ¿no? De que no tienen sentimientos. Y él, a pesar de ser más humano, dice, no tiene libertad. ¿Por qué? Es su queja hacia Dios. En ese momento aparece Rosaura, Segismundo se da cuenta de su presencia y ahí aparece Clotaldo. Clotaldo es el encargado por el rey Basilio de cuidar a Segismundo y no solamente de darle de comer y demás, sino de velar porque nadie conozca de la existencia de Segismundo. Aquel que lo conociera, dice Basilio, debe de morir. Entonces la orden es que Clotaldo mate pues a Clarín y a Rosaura. Pero en el momento en el que los toma prisioneros, Rosaura le muestra la espada que su madre, Violante, le había dado. Clotaldo se queda estupefacto porque reconoce la espada que tiene. Es su espada. Y en ese momento entonces Clotaldo llega a entender que está delante de su hijo. Ahí una pequeña observación. Recuerden, Rosaura cuando llega al castillo lo hace disfrazada de hombre, ¿sí? Tiene toda la indumentaria de un caballero. Ha viajado disfrazada. Entonces cuando Clotaldo la mira por primera vez, no sabe que es una mujer, piensa que es un hombre y por eso cree que es su hijo. ¿Qué hacer? Dice Clotaldo. No cumple, le es fiel al rey y cumple la orden o protege a su hijo. Con esa duda, Clotaldo va con Basilio, pero cuando llega al castillo Clotaldo, Basilio le dice que ya no hay problema, que los libere, que él ha contado ya a toda la corte cuál va a ser o quién era Segismundo. Y le cuenta también a Clotaldo su plan. ¿Qué era lo que quería Basilio? Era poner a prueba el destino. Era ver si lo que las estrellas habían predicho se iba a cumplir. Y entonces le dice a Clotaldo que duerma a Segismundo, lo saque de la prisión y lo lleve al castillo, con la esperanza de que al ver esa otra vida, Segismundo se comporte de una manera adecuada y sea él entonces el heredero de su corona. Así que Clotaldo hace ello y lleva pues a Segismundo al castillo. Cuando Segismundo se despierta, queda pues asombrado de lo que está observando, ¿no? Se ha despertado en la alcoba del rey, queda pues maravillado, pero la duda es lo que lo asalta a él, ¿sí? Cito un fragmento breve de ese momento de la vida de sueño. Se despierta Segismundo, está rodeado de todas las galas y dice,
Ay, mísero de mí, ay, infelice, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí? Ay, otra vez, me puse a leer, perdón, la otra escena. Este es el momento. Segismundo dice, válgame el cielo que veo, válgame el cielo que miro. Con poco espanto lo admiro, con mucha duda lo creo. Yo en palacios suntuosos, yo entre telas y brocados, yo cercados de criados tan lúcidos y briosos, yo despertar de dormir en lecho tan excelente. Segismundo, claro, en ese momento Segismundo, ¿ya?, se despierta y empieza a sorprenderse de lo que ve. Ahí es cuando llega Clotaldo y le dice a Segismundo toda la verdad. Le dice que él estuvo encerrado, que ahora el rey lo ha traído, que él es el príncipe. Eso, en vez de apaciguar a Segismundo, va a desatar, por el contrario, una cólera en él. Lleno de furia y de venganza, Segismundo atentará contra Clotaldo, intentará ahorcarlo, se enfrentará a Astolfo, será agresivo con Rosaura y Estrella. En ese momento se muestra esa imagen híbrida del personaje de Segismundo, porque ese es el símbolo de este personaje en la obra, esa mezcla de hombre y animal, esa hibridez, esa ambigüedad típica con la que juega el barroco. El Segismundo se define entonces como un hombre y como un animal. Basilio, al ver lo que está sucediendo con Segismundo, decide nuevamente encerrarlo y ordena a Clotaldo dormirlo y enviarlo nuevamente a la prisión. Cosa que sucede. Y cuando Segismundo se despierta en la prisión, se queda sorprendido. Es ese momento donde Segismundo no sabe lo que está pasando. Queda contrariado. Es ese momento cuando él no sabe si lo que está viviendo es un sueño o no. Quisiera con ustedes compartir un pequeño fragmento de la representación de esta obra, precisamente en ese momento cuando Segismundo se encuentra en esa crisis, en esa duda. Son 2 minutos de este video, pero es el momento cumbre de toda la obra. Así que vamos a ver a Segismundo.
Muy bien, ese es el momento cumbre, como dice Valentina, icónico. Es el momento, como también lo señala Gala, es el momento en el que él piensa que todo es el sueño. Si les ha gustado este fragmento, les voy a compartir un enlace, pero para que lo miren después, ¿ya? No sean malos. Es un enlace donde pueden ver la obra casi completa, ¿ya? La representación que hizo la televisión española de La vida es sueño. Digo casi completa porque hay algunos fragmentos que han eliminado por una cuestión seguramente de divulgación, ¿ya? Pero lo que queda es fiel al original. Entonces es una buena manera de acercarnos a la obra, ¿sí? Así que después de la clase, después del almuerzo, como fin de semana, pueden pues ver un momento esa obra, les va a gustar sin duda. Bien, sigamos nuestro recorrido. Entonces, en ese momento ingresa a la prisión una multitud, es el pueblo, que viene a liberar a Segismundo. Y lo sacan de la prisión. El pueblo se ha enterado de que el rey Basilio tiene un hijo y desean deponer al rey y poner a Segismundo como ahora como monarca. ¿Por qué? Porque no quieren a Astolfo en la corona. Cuando Segismundo sale de la prisión, simbólicamente ahí estamos hablando de la liberación del personaje, ¿no? Se libera, pero no se libera de la duda. Segismundo sigue con la misma incógnita, no sabe si lo que está viviendo es un sueño o es la realidad. Segismundo lanza una frase en plena salida cuando dice, por favor, si estoy soñando no me despierten y si estoy despierto, por favor no me duerman. Sin embargo, ese es el momento también de la reflexión y el momento donde Segismundo se da cuenta de la auténtica libertad. La libertad no es la que tumba las barreras, no es la que tumba o rompe las cadenas, sino la libertad está en la decisión del ser humano. Esa es la auténtica libertad, el libre albedrío. Segismundo concluye este momento cuando al final afirma, y parafraseo, dice Segismundo, nunca vamos a saber si lo que el hombre está viviendo es un sueño o no. ¿Y para qué entonces angustiarse? Si lo único verdadero es lo que hacemos y las decisiones que tomamos. En ese sentido, para Segismundo el camino real no es descubrir si lo que estamos viviendo es un sueño o no, no, es hacer el bien simplemente, es hacer las cosas correctas. Esa es la decisión auténtica del ser humano. Y esa, para Segismundo, viene a ser la auténtica libertad. Por eso es que al final de la obra se da la reconciliación. Cuando Basilio creía que Segismundo se iba a vengar con él, Segismundo al final, él es quien se arrodilla delante del Padre y le pide perdón. Y al final, Astolfo y Rosaura se van a casar, Segismundo se casará con Estrella, la armonía, la reconciliación. Es ese el centro de la obra y el final con esta idea moral sobre la conducta del ser humano, que va a permitir ir más allá del conflicto que nos planteaba esa realidad ambigua y dudosa en la cual estaba inserto el personaje. Muy bien. Y lo que hace un momento también estaban aludiendo en el chat, claro, Segismundo crea su propio destino. Es muy interesante si comparamos nosotros a Segismundo con ese otro gran personaje del teatro que es Edipo. Edipo es muy parecido a Segismundo, por supuesto, porque ambos tienen que enfrentar un destino honesto. Sin embargo, Edipo es castigado porque va a afrentar a los dioses y los dioses son insobornables. En cambio, aquí, en esta época moderna, antropocentrista, el hombre, Segismundo, toma la decisión de su destino y lo transforma. Eso es lo que va a distinguir dos grandes épocas a través de estos dos grandes personajes. Muy bien, hasta aquí queda mi exposición sobre la vida y sueño. Vamos entonces ahora a la siguiente etapa. ¿Sí? No sé si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda para ir ahora a trabajar lo que corresponde al romanticismo español. Bien, seguimos adelante entonces. Vamos a trabajar primero las características generales del romanticismo español. Primero, que quede claro lo que habíamos estado señalando hace unos momentos. El romanticismo español se ubica en el siglo XIX en una época de crisis en el mundo español.
Además, el romanticismo llega muy tarde a España. Recordarán ustedes que el romanticismo surge a fines del XVIII y se expande en la primera mitad del siglo XIX. Bien, en España el romanticismo llega recién a mediados del siglo XIX y tiene un periodo muy corto, porque de ahí luego viene el realismo, el naturalismo y desaparece. Sin embargo, el romanticismo va a calar en la literatura española y va a estar representado por los rasgos que ya habíamos estado mencionando nosotros hace algunas sesiones, ¿no? La libertad, el culto al yo, el idealismo, es decir, el subjetivismo romántico. Sin embargo, en el caso del romanticismo español, se van a enfatizar algunos aspectos que le van a dar ese distintivo al romanticismo español. La valoración de lo histórico, la exaltación del paisaje, la atracción por lo popular y lo cotidiano, que es lo que va a marcar el romanticismo y va a distinguir el romanticismo español. De ahí el tono, eh, eh, de ahí el tono costumbrista que va a tener en gran medida el romanticismo español. Giancarlo hace dice, la literatura y la emancipación tiene rasgos románticos. Claro, te estás refiriendo a la emancipación hispanoamericana, ¿no? Específicamente quizá la peruana. Eh, Voy a responder eh, de la siguiente manera. El romanticismo, entiéndanlo, es una época, ¿ah? Es una época. Lo estudiamos, lo podemos estudiar como una vertiente literaria o como una vertiente estética, ¿ya? Pero es en sí una época que entraña no solamente el arte, sino también todo lo que concierne a la cultura, todo lo que concierne al conocimiento, etcétera. Entonces, en ese sentido, podemos incluir dentro de esa mirada o de esa época romántica los movimientos emancipatorios. Sí, podríamos hacerlo, en el sentido de que comparten esos idealismos, ese espíritu de libertad. Sí, se podría hacer. Y es por eso que, por ejemplo, permítanme este salto gimnástico, es por eso que Mariano Melgar es considerado como un precursor del romanticismo, mejor entender, y se puede encontrar en Mariano Melgar, ¿sí? Poeta que muere en 1815, se puede encontrar rasgos románticos, mejor entender, porque el romanticismo es una época en realidad, no es simplemente una corriente, no es un estilo, no es algo menor, es una época. En ese sentido, sí se puede identificar esos elementos, pero ahí hay que distinguir. En su momento haremos la distinción respectiva. ¿Ah? El periodo de la emancipación tiene como preponderancia en el caso de la literatura peruana la estética del neoclásico. Lo vamos a ver con Mariano Melgar. Ahí vamos a profundizar sobre todo cuando hablemos de los yarabíes. ¿Sí? Ahora, regresemos a nuestro tema. Entonces, para sintetizar este punto, el romanticismo español enfatiza el aspecto de el pasado, lo legendario, lo popular, ¿sí? Ese es el rasgo que va a destacar sobre todo en el romanticismo español. Muy bien, un rasgo que es importante mencionar ahora, pero que forma parte del romanticismo universal, es el denominado angustia metafísica. ¿Qué es la angustia metafísica? La idea es muy concreta. Recuerden ustedes que el romanticismo surge como una forma de rechazo a el racionalismo, ¿sí? La razón, ¿sí? La ciencia, la razón, todo ello es rechazado por el romanticismo. Ahora, recuerden, razón, racionalismo es representado por la imagen de la luz, siglo de las luces, la ilustración, ¿no? De ahí viene. Entonces, como el romántico se opone al racionalismo, va a buscar un ámbito alejado de la razón, la ciencia y lo demás. Y ese ámbito lo va a representar metafóricamente con la imagen opuesta a la luz, la sombra, la oscuridad, lo desconocido, lo misterioso, lo sobrenatural. Y es por eso que en esta vertiente, porque es una vertiente, es una línea del romanticismo, la literatura va a abocarse a desarrollar temas como lo macabro, repito, lo sobrenatural, lo misterioso, el terror, el miedo. Ahí nace la novela de terror. ¿Cuántos de ustedes, díganme, no han leído a Edgar Allan Poe? El gato negro, el corazón de la torre, el pozo y el péndulo. Si no lo han leído, hoy tienen que leerlo, no hay excusa, tienen internet. ¿Sí? Esos
textos de Edgar Allan Poe son un ejemplo de esta vertiente, ¿sí? Del romanticismo. Claro, muy bien, muy bien, Valentina. Entonces, ese es un rasgo muy importante que hay que destacar en el romanticismo. Bien, precisamente acá tenemos la rima número 4 de Gustavo Adolfo Bécquer, que nos puede servir para ver de manera ilustrativa estos rasgos que estamos mencionando, ¿no? El carácter subjetivista, idealizador del romanticismo y también esa angustia metafísica. Leamos, por ejemplo, esta primera estrofa del poema. Fíjense, ahí Bécquer delimita, traza una línea. Dice, no digáis que agotado su tesoro, de asuntos faltas enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. ¿Qué hace Bécquer ahí? Traza la línea. Recuerden ustedes a Platón, ¿no? El mundo de las ideas, ¿sí? Y el mundo sensible. Ese mundo sensible es el mundo de la realidad, el mundo de lo concreto, el mundo material. En ese sentido, ¿sí? El mundo espiritual y el mundo material se contraponen. Pero recuerden ustedes, para Platón, el mundo sensible era lo que en realidad no existía, era una ilusión simplemente. Lo auténtico, lo real, lo trascendente, viene a ser el mundo de las ideas. Ese es el mundo al cual se está refiriendo Bécquer. La poesía sobrevive al poeta porque el poeta es algo caduco, es algo material. Y en cambio, la poesía trasciende. ¿Por qué? Porque es una idea, porque es un espíritu. El poeta se va a este mundo metafísico. En ese punto es donde nos acercamos a la angustia metafísica. Fíjense lo que dice Bécquer en esta estrofa. Dice, mientras la ciencia descubrir no alcance las fuerzas de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa do camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía, dice. Está clarísimo. ¿Sí? Cómo va ubicando ese ámbito al cual aspira de la poesía en un espacio totalmente alejado de lo racional, de la ciencia, de la luz, ¿no? Entonces hay esa atracción del romántico siempre por lo desconocido, por querer capturar, por querer acercarse a ese mundo desconocido. Ya que estamos hablando de ese tema y para cerrar, recuerden esa hermosa novela Frankenstein, el doctor Frankenstein. ¿Qué quiere hacer el doctor Frankenstein? Es un científico, racionalista, pero ¿qué quiere hacer? Quiere capturar la vida. ¿Sí? Y para hacerlo tiene que ir más allá de lo físico, tiene que ir a lo metafísico, a lo espiritual, a la trascendencia. ¿Y qué es lo que hace? Un monstruo, crea un monstruo, la imagen del terror. El misterio se expresa a través del miedo. Muy bien, eso es lo que encontramos entonces, ¿sí? En el romanticismo, ¿no? En líneas generales lo estábamos viendo. Muy bien, acerquémonos ahora a Gustavo Adolfo Bécquer. De él tenemos que trabajar dos textos, rimas y leyendas. Muy bien, veamos rimas. Rimas es un conjunto de poemas que se publican de manera póstuma, un año después de la muerte de Bécquer, ¿sí? Y se van a distinguir las rimas por su carácter sencillo y su brevedad. ¿Por qué es importante ese rasgo formal? En el contexto de la poesía de Bécquer, ojo, Bécquer se ubica ya al final del romanticismo, ¿ah? Algunos inclusive denominan a Bécquer como un poeta postromántico, ya imagínense. Entonces, en ese contexto, Bécquer se va a distinguir de la lírica. ¿Por qué? Porque la lírica de ese momento está saturada de adornos, está recargada de artificios. Es una poesía muy retórica, por decirlo de alguna manera. En cambio, él, con un lenguaje directo, con una sencillez formal y una brevedad, obviamente se va a apartar de ese tumulto. Ahora, este aspecto sencillo y formal también es importante por algo que ustedes sin duda han percibido cuando han leído algún poema de Bécquer. Aquí nadie me va a decir que no ha leído un poema de Bécquer. Lo han leído. Y cuando has leído alguno de los poemas de Bécquer, no vas a negar que has sentido identificación. ¿Ya? Son palabras
que te han quitado el aliento. ¿Por qué? Porque percibes en los versos sinceridad, ¿sí? Cercanía. ¿Ya? Y eso gracias a qué? Al lenguaje. Como no es un lenguaje tan retorcido, como no es un lenguaje recargado, ni muy adornado, enmascarado, es en el fondo una literatura que despierta, repito, emociones directas, sinceras. Es eso también lo que hay que destacar en el caso de las rimas. Ahora, veamos el tema, el amor idealizado. La idealización, ya lo vimos, es una de las dimensiones claves de las rimas y del romanticismo. Pero en el caso de Becker, esa idealización la vamos a alcanzar a través del concepto del amor. En, en esta rima 24 podemos percibir la naturaleza del concepto del amor en Becker, el amor platónico. Para entender esa idea, tenemos que recurrir a un concepto que también es importante en el romanticismo, la idea de la complementariedad. Lo digo sucintamente. Recuerden aquel diálogo de Platón cuando hablaban del amor. Uno de los contertulios de Platón le dice, le cuenta un mito, ¿no? Sucintamente, la idea es que el ser humano es un ser fragmentado, cuya aspiración es la de alcanzar la unidad. Y en su búsqueda va a encontrar otra alma igual que él, fragmentada, que es su otra mitad. Al unirse, volverán a ser la unidad perdida. A esa idea se le llamaba el amor. El amor entonces termina siendo la aspiración a la unidad total, pero que es una unidad solo espiritual y en ese sentido idealista, trascendental, metafísica, si quieren llamémoslo. Y eso es lo que encontramos, por ejemplo, nosotros en estos versos de Becker. Fíjense en esta imagen, solo vamos a leer este fragmento. Dice, dos rojas lenguas de fuego que a un mismo tronco enlazadas se aproximan y al besarse forman una sola llama. La unión de de los dos fuegos, que son las dos almas incompletas, que se unen en una totalidad, pero esa unión, esa totalidad es trascendental, es metafísica, es espiritual. ¿Sí? En ese sentido se proyecta un mundo idealizado, ¿sí? A un mundo que se aparta pues del mundo material. Eso es a lo que aspira la poesía de Becker. Espiritualidad, diría más bien Ciro. Está bien, metafísica, pero espiritualidad tal vez sea lo más cercano. Ahora, también hay que tener en cuenta que ese amor idealizado también va a llevar al poeta a expresar un sentimiento de congoja, ¿no? A un sentimiento de tristeza, porque precisamente por ser idealizado es imposible de alcanzar, ¿no? Y eso es lo que al final expresa el poeta en varios de sus textos, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, en esta rima, que es la rima eh, 80, dice, todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor, dice. Es decir, la idea de que su amor es trascendente a toda vida. Pero de igual manera, ¿sí? El amor también es inalcanzable en ese sentido. Becker dice en otra rima, yo que a tus ojos en mi agonía los ojos vuelvo de noche y día, yo que incansable corro de mente tras una sombra, tras la hija ardiente de una visión. Es decir, corre atraído por una imagen que jamás va a alcanzar, porque es una imagen etérea, ¿no? Es una imagen que va a siempre a alejarse de él, ¿no? Eso es lo que encontramos. Muy bien, con esto terminamos las rimas y nos vamos a las leyendas rápidamente. Veo que muchos sienten una atracción por las leyendas, ¿no? Ahí Carlos, Valeria han estado ya hablando de las leyendas. Sí, las leyendas son un conjunto de relatos que Becker compone a partir de historias extraídas de la tradición popular. Y ese es uno de los rasgos que debemos nosotros de destacar. Las leyendas tienen un elemento legendario. Recuerden, hace un momento cuando hablábamos del romanticismo español, enfatizábamos su atracción por lo popular, por el pasado, por las tradiciones. Muy bien, en Becker encontramos eso. Las rimas de Becker son recopilaciones que realiza el autor de diversas creencias y tradiciones populares.
Otro rasgo que define las leyendas es el exotismo, pero un exotismo sobrenatural, es decir, el énfasis en historias enigmáticas, fantasmales, que vamos a encontrar nosotros en este conjunto de relatos. Y ahí, en ese punto, es donde llegamos al tema que Ray, por ejemplo, menciona, ¿no? Y también Giancarlo menciona en el chat, ¿no? La idea de la hermosura diabólica, lo bello y lo monstruoso. ¿Ya? Aquí, en este punto, vamos rápidamente a ver esta leyenda de Becker y vamos a hablar del concepto de lo grotesco, que es a lo cual se está aludiendo en ese momento. La Jorca de Oro nos presenta un personaje femenino llamada María. María, fíjense la alusión, que es presentada de una manera angelical. Sin embargo, María es por dentro una mujer perversa, ¿no? María se aprovecha de su belleza. Tiene ella el capricho de poseer, quiere poseer una alhaja, un dije de oro, que la imagen de la Virgen María lo tiene en la iglesia. Y va con un joven llamado Pedro, el nombre también es muy simbólico, y le dice, Pedro queda asustado, le dice, oye, me estás pidiendo que le robe pues a la Virgen María, ¿no? Es un sacrilegio. Pero María, con sus ojos verdes, como todos los personajes femeninos de Becker, le dice que lo haga. El pobre Pedro va una noche a la iglesia, trepa, llega hasta donde estaba la Virgen, extiende el brazo, le arrancha el dije, pero en ese momento ocurre precisamente el hecho sobrenatural. Las imágenes de la iglesia voltean, lo miran, se acercan hacia él, el hombre se trastorna, las alucinaciones, se desvanece y cae desde gran altura. A la mañana siguiente, la joven luce feliz, el dije, y el joven ha enloquecido totalmente. Esa imagen que está representada por María en esta leyenda es un ejemplo de la llamada estética de lo grotesco, que es una de las líneas o uno de los rasgos distintivos del romanticismo. ¿Qué es la estética de lo grotesco? Para entenderla, hay que distinguirla de la estética clásica. ¿Cómo entendemos la estética clásica? Podemos definirla de esta manera, simplificándola, obviamente. La estética clásica busca despertar la emoción del espectador a partir de la contemplación de la armonía, el equilibrio, la claridad, de ahí que aspire a formas proporcionales, ¿sí? Al orden, a la armonía, como señalamos. El romanticismo, que se opone a las formas clásicas, va a aspirar a la estética y lo grotesco. Víctor Hugo, un personaje que sin duda ustedes conocen, va a sostener este concepto en un prólogo a una famosa obra titulada Cromwell, donde él habla de la estética y lo grotesco. Y la presenta como la estética de los tiempos modernos, contrario a la estética clásica. Los tiempos modernos son tiempos de contradicciones, dice Víctor Hugo, y esas contradicciones se reflejan también en la naturaleza estética. Lo inarmónico. Si en la estética clásica la armonía es la base, en el romanticismo es lo inarmónico. Lo feo y lo bello, lo divino, lo demoníaco, se van a mostrar entonces como elementos constitutivos. Y el ejemplo que podemos usar aquí, emblemático, es este personaje conocido por todos como Quasimodo. Quasimodo es un ser que físicamente es deforme, ¿ah? Tiene una joroba, una protuberancia en el ojo, tiene una pierna más pequeña que la otra. Sin embargo, por dentro, Quasimodo es un ángel, es un ser puro. Esa combinación entre la fealdad y la belleza del espíritu produce una reacción en el espectador. La compasión del personaje, la empatía con el personaje, la tragedia del personaje, eso es lo que produce en el espectador. Y esa es la emoción que busca despertar la estética de lo grotesco. Y eso es lo que vemos en el personaje de María, en la leyenda que acabamos de citar. ¿Sí? Muy bien, llegamos hasta acá. Les agradezco a todos ustedes. Si tienen alguna duda, por favor, a través del chat. Aquí les presento a ustedes las claves de la semana número 5. ¿Sí? Recuerden, por favor, que eh, lo que estamos desarrollando es lo que está ahora en el temario. ¿Ya? Esto es importante, ¿ya? Para que sigan toda la línea que se va a desarrollar.
Bien, si tienen alguna pregunta, por favor, me gustaría que la realizaran por el chat, mientras les voy entregando la encuesta que nos piden que ustedes la desarrollen, pues vayan marcando, por favor, por acá para poder desarrollar, para poder conocer, ¿no? Sobre todo, y poder mejorar, sobre todo. Muy bien, gracias, gracias a todos, gracias, gracias Moisés, Valentina, Jordan, Harold, Valentina, Moisés, muy bien, gracias Giancarlo. Giancarlo dice, también había una leyenda que se relacionaba. Sí, sí, les invito a leer las leyendas. Hay varias, ¿no? Los Ojos Verdes también es otra de las leyendas más conocidas de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Sí? Eh, muy bien, muy bien, ya, muy bien, gracias, gracias. Sí, sí, dejaré bendición. No sé si me están hablando de modo denotativo o connotativo. No sé, ya creo que se refieren al examen, seguramente, ¿no? Mis bendiciones para el examen. Bueno, sí, ya les entendí. Eso yo decía, pero qué tan. Ya, está bien. Claro. Solamente una cuestión, ¿ah? Por ahí he visto ya que el examen se ha pospuesto, ¿no? Lo van a tomar, creo, el siguiente domingo, así que todo con calma, pero recuerden que es de todos modos hasta la semana 4, de todos modos, así que siempre con calma. Recuerden que ustedes, juntos con la PRE, están siendo pioneros del examen virtual, ¿sí? Así que a ponerle mucho ánimo, que todo va a salir muy bien. Bien, con mis bendiciones a ustedes, ¿sí? Me despido. Por favor, cuídense mucho y cuiden a su familia, ¿sí? Nos vemos. Hasta luego.